Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El incidente más mortífero de tráfico humano ha ocurrido. 51 inmigrantes fueron víctimas del exceso de calor, agotamiento, sed y hambre dentro del remolque de un camión abandonado en San Antonio, Texas, mientras que 15 personas con lesiones fueron transportadas a hospitales del área. Actualmente, la ruta entre México y Estados Unidos para alcanzar el sueño americano se ha convertido en la frontera del cementerio de migrantes. Entre los fallecidos hay 22 mexicanos, 7 guatemaltecos, 4 hondureños y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad, confirmaron las autoridades de la frontera sur de Norteamérica. Sin embargo, la Cancillería de la República, a través de un comunicado, proporcionó las supuestas identidades de las víctimas porque 3 de ellos portaban pasaporte hondureño y otra portaba cédula de identidad, identificados como Margie Tamara Paz Granjera, Fernando José Redondo Caballero, Alejandro Miguel Andino Caballero y Adela Betulia Ramírez Quesada. Por lo tanto, se coordinará con el consulado el proceso de identificación y de confirmarse el dato, se realizará la repatriación de los cuerpos. Según el Cuerpo de Bomberos, las personas fallecidas tuvieron golpes de calor por las temperaturas extremas en ese estado y los migrantes con vida presentaban signos de hipertermia o deshidratación al no consumir agua durante la trayectoria, que los camiones no estaban diseñados para trasladar personas. El consultor migratorio Fernando Castro Molina afirmó que las temperaturas extremas son la principal causa de muerte relacionada por deshidratación en Estados Unidos, alcanzando los 43 grados centígrados, especialmente en las áreas de Phoenix, Arizona, Texas, Las Vegas, Nebraska, California, Wisconsin y Mississippi. Por lo tanto, advierten de severas consecuencias que puede contraer al exponerse bajo el sol por tiempos prolongados. Organizaciones de salud han recomendado a la población de preferencia no salir de sus casas si no es necesario y evitar caminatas de migrantes, ya que exponerse a las altas temperaturas puede perjudicar seriamente la salud e incluso terminar con la vida a los migrantes, expuso Castro Molina. Cabe destacar que las autoridades policiales de la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, Estados Unidos, aún investigan la procedencia del camión, su ruta, quienes fueron los responsables y el esclarecimiento de cuánto tiempo estuvieron muertas las personas dentro del mismo. El largo éxodo de las familias hondureñas en busca de una mejor calidad de vida continúa siendo una realidad, debido a la falta de empleo, seguridad, educación y salud, que provocó que grupos multitudinarios huyan de sus países. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, pidió que las fronteras sean abiertas, porque los migrantes salen huyendo de sus países porque no había otra alternativa, o se migra o se muere, consideró. Dentro de esta lista mortal se suman otros accidentes viales, como 2 hondureños que a finales de febrero fueron secuestrados y torturados por el Cartel de Jalisco en México. Posteriormente, el 19 de mayo se identificó a 4 migrantes hondureños, quienes murieron en uno de los vagones de un tren en Piedras Negras, Coahuila, México, víctimas de la deshidratación severa ante una fuerte ola de calor. El 23 de mayo, el mar se convirtió en otro trágico escenario para 7 migrantes hondureños, fallecidos durante un naufragio, con 2 embarcaciones en las costas de Tonala, del municipio de Agua Dulce, en Veracruz. Dentro de ellos falleció un niño de tan solo 3 años de edad. 2 días después de esta tragedia, se confirmó muertos y heridos connacionales en el accidente de un autobús registrado en la carretera de San Luis Potosí, Zacatecas, en México. Buenos días, miércoles 29 de junio, la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Puedes sintonizar también 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 103.5 el litoral atlántico, 93.5 La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el corredor central, y la 90.3 en la cálida Choluteca, en la Sultana del Sur. 56 muertos en ese camión en Texas. Vamos a hablar de eso. Voy a saludar a la abogada Sally Valladares, analista y especialista en estos temas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, y realmente lamentable el ver reiteradamente situaciones en que las personas, por no encontrar oportunidades en su propio país, tengan que perder la vida en esas condiciones. Bienvenida, gracias. Estoy con el licenciado Fernando Castro Molina,
Él es consultor migratorio, está desde Guatemala. Licenciado, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme y sobre todo tratar este tema que es tan importante para cientos de miles de personas. ¿Qué piensa, licenciado, de esta gran tragedia? 56 muertos, el calor. Bueno, esta situación es lamentable y sobre todo no va a ser la primera ni va a ser la última, ya que debido a la situación imperante en cada uno de los países del Triángulo Norte y de tanto de Latinoamérica y extracontinentales que están buscando llegar a la frontera sur de Estados Unidos, pues realmente se miran flujos migratorios no vistos en 20 años. Damos muestra de lo que son en el año fiscal 2021, más de 1.732.834 personas llegaron, y en los 8 meses que va actualmente, pues son más de 1.400.000, lo que sumado supera más de 3.200.000 personas que, si vemos comparativamente en el corto tiempo de un año con 8 meses, supera los 3 millones que fueron deportados en el tiempo de Barack Obama, en donde se le había señalado como de deportador en jefe. Es una situación sumamente preocupante que realmente pues tendrá que verse en acciones muy concretas, como la generación de empleo a través de lo que es la aportación de lo que es el Plan de Desarrollo Integral, generar empleo para que por lo menos minimice esta gran afluencia de migrantes hacia los Estados Unidos. Licenciada Sally, bueno, eso le reiteraba aquí a la licenciada Sally. Siempre he dicho que Barack Obama es el que más deportaba gente. Licenciada. Bueno, yo creo que como se mencionaba, esto lamentablemente no es la primera vez que ocurre. Recordemos que hay ya antecedentes en Estados Unidos de muertes de migrantes en estas condiciones, y lo lamentable es que yo diría que más allá de las condiciones en las que se encontraban y decir que murieron por un golpe de calor, yo diría condenar en este caso que las personas sean vistas como una carga, y realmente condenar la forma como opera el crimen organizado a través de todas estas redes de tráfico, trata de personas, que pues está claro que no piensan en las condiciones. Esto es un negocio, sabemos que es uno de los negocios más rentables del mundo, el tráfico, la trata de personas, y lamentablemente, reitero, el ver el hecho de que las personas murieron por golpes de calor, yo diría más allá de eso es las condiciones en las cuales las personas son transportadas de forma inhumana, y sobre todo siendo tomadas como objetos, ¿no? como carga, y en ese punto pues también nos hace pensar sobre las acciones que tienen que ser emprendidas de manera enérgica, dado que son delitos transnacionales, en la lucha contra lo que es estas actividades ilícitas, y lamentablemente un negocio que cada vez es mucho más lucrativo, dado que también los países, al no tener condiciones para que las personas puedan quedarse en el país, las personas en su mayoría pues lo hacen de forma clandestina, lo hacen de forma indocumentada, y utilizan estas redes de tráfico que pues ya sabemos que no, lo que menos interesa para ellos es las condiciones en las cuales ellos puedan cuidar de sus vidas. Sí, licenciado Fernando Castro, ¿cómo muere esta gente? ¿Qué conocen ustedes? Y lo que dice la licenciada, estos que trafican con la gente, pues ahí los metieron en un camión y los dejaron botados. ¿Qué información tiene usted? Bueno, recordemos que esta situación que se ha dado, se mencionaba que primero eran 46 personas fallecidas, 45 dentro del contenedor y una persona que trató de salir y al final de cuentas lo logró, pero el número de fallecidos ha subido a 51, y de estos son 39 hombres y 12 mujeres, y de los cuales, como se mencionaba en la introducción, son 27 los mexicanos fallecidos,
7 guatemaltecos y 2 hondureños, 16 personas que se encuentran trasladadas a lo que son hospitales para poder restablecerlos porque sus condiciones sumamente críticas. Recordemos que también en el año 2017, en julio, se dio un caso de que también murieron 45 personas dentro de un contenedor, y en este caso, perdón, eran 39, y en el caso del 2003 también 19. También lo que es, estos casos fueron en San Antonio, Texas. Recordemos que estos puntos es un punto principal de entrada, y sobre todo, lamentablemente ha sido una falta de controles, porque al ingresar los camiones, no son verificados todos en un momento determinado, sino que son aleatoriamente. Se hace la mención extraoficialmente que a los cadáveres se les había encontrado que se había rociado alguna sustancia para que no fueran detectados, y esto realmente es la lamentable situación que se está dando para el tráfico de personas. Realmente es muy preocupante ver que tanto en Estados Unidos como en México el número de migrantes, como mencionaba, es impresionante. De 1.732.000 del 2021 se establece que son más de 500.000 los mexicanos. El resto pues son de Centroamérica, lo que es Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y los países latinoamericanos y extracontinentales y también del Caribe. Pero son situaciones que vemos que no hay controles efectivos, que a pesar de los 12,000 soldados mexicanos que están en la frontera sur, tenemos una frontera entre Guatemala y México de más de 740 puntos ciegos, lo que permite ingresar, y también hay circunstancias muy, muy particulares que permiten ingresar en lo que son trailers a cientos de personas en condiciones infrahumanas. Esta situación debe ser investigada, no por este caso, sino que en cualquiera que se dé, porque son vidas humanas que se están sacrificando por buscar una falta de desarrollo y falta de empleo, y eso realmente no es concebible. Sí, está con nosotros también ya el vicecanciller de la República de Honduras, el licenciado Gerardo Torres. ¿Qué comentario inicial tiene sobre esta tragedia en Texas, donde también han perdido la vida 2 hondureños, varios ciudadanos de Guatemala y la mayoría mexicanos? Bueno, muchas gracias, buenos días a toda la gente que nos mira aquí a través del Canal 11. Creo que esta es una tragedia que ya se viene repitiendo demasiadas veces. Las políticas migratorias, el control en la frontera sur de los Estados Unidos, las situaciones que existen en nuestros países de precariedad, de pobreza, de violencia, generan un ambiente bastante peligroso en el que lastimosamente quienes se dedican a las tareas de trata de personas encuentran una ventaja, ¿no? Y encuentran un negocio. Eso que vemos en el furgón es una desgracia, ¿no? Pero solamente es una muestra de cosas que están pasando todos los días en la frontera sur de los Estados Unidos, y que en muchos casos comienzan el trayecto desde Honduras. O sea, las políticas migratorias deben de encontrar soluciones, no solamente para evitar la salida de los migrantes, sino también para tratar pues el trato de los migrantes. Estados Unidos, su política migratoria de ver cómo recibe esta gente, México también, porque si no, grupos criminales, gente que se dedica a la trata de personas, seguirá cambiando y reduciendo y precarizando las condiciones de esta migración. Hay que recordar que en la década de los 80, todavía en los 90, mucha de la migración irregular que era en los Estados Unidos era gente que llegaba con una visa de turista y se quedaba más tiempo. Lo que pasa es que en estos últimos 30 años esto se ha precarizado, se ha deshumanizado a tal punto que un grupo de personas son metidas en un tráiler y por una u otra razón son abandonadas ahí y mueren asfixiadas, mueren de hambre, mueren de manera realmente dolorosa, penosa, que no deja de tocar el corazón. Pero este furgón es el que encontraron, pues. Eso quiere decir que eso es una práctica que se viene normalizando, que se viene desarrollando.
poco también pasó con lo que vimos en el tren, ¿no? Gente metida en un vagón que no tiene oxígeno, que no tiene condiciones humanas. Entonces, el llamado es a quienes somos autoridades a ver a lo que se exponen las personas. Un llamado a los Estados Unidos, a México, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a lo que se exponen las personas y a lo que estas bandas de trata de personas han llegado a niveles realmente, como decía Raúl, completamente deshumanizados, ¿no? Meter a un grupo de personas a un tren sin agua y sabiendo que la gente va a aceptar hacerlo por la desesperación que tiene de tratar de llegar a los Estados Unidos, debe de ser un llamado de atención no solo al gobierno de Honduras, al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de México. No resolver el tema migratorio hace que la gente se vea obligada a caer y ser víctima de redes de trata de personas que están llegando ya a niveles absolutamente deshumanizados, precarizados y muy peligrosos para la gente que está en el trayecto migratorio. Sally. Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos que separar y es las respuestas que hemos visto en los últimos años sobre lo que es la gestión de flujos migratorios. Es un poco irónico que hace algunas semanas se firmó la Declaración de Los Ángeles, donde después de esta revisión de los compromisos asumidos en el Pacto Mundial de Migración en el año 2018, recién ahora se reitera el compromiso de los estados de proteger los derechos de las personas, buscar condiciones para que las personas puedan realizar una migración ordenada, segura. Sin embargo, cuesta mucho pensar que no hemos podido encontrar respuestas sobre lo que es la protección de los derechos de las personas que se encuentran en los diferentes territorios. Sin embargo, pues sí hemos encontrado respuestas inmediatas a lo que es las condiciones en las fronteras hostiles, donde las personas, fronteras militarizadas, fronteras en las cuales las personas están varadas porque no se les da acceso a territorios y en aquellos casos necesitados de protección internacional. Y entonces la respuesta ha sido como muy enérgica. De hecho, aquí mismo lo vemos en la frontera oriente, ¿no? Ahí inmediatamente cuando se dio esta situación que se hizo, digamos, visible las condiciones de la cantidad de personas que estaban acumuladas en la frontera oriente, pues también nosotros, y esto tiene que reconocerlo el gobierno, lo primero que hicieron fue llenar de policías la frontera, ¿no? Y el asunto es que la operación que se hizo estaba basada principalmente en lo que es básicamente el rechazo a la población migrante, más allá de las condiciones en las cuales estas personas son transportadas por redes de tráfico, y eso hace pues entonces que veamos realmente una respuesta muy fuerte a lo que es hacia las personas migrantes, y lamentablemente con todo este tema de redes de tráfico no hemos visto todavía, digamos, labores enérgicas por parte de los estados para luchar contra este crimen organizado. ¿Y en qué sentido me refiero? Nuestros países son países capturados por el crimen, son países donde lamentablemente los estados mismos no tienen control sobre sus propios territorios. Solo vea cómo hemos normalizado, y eso también lo han visto en las últimas semanas, el hecho de que las personas se han ido con botellones a las calles en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, pidiendo solidaridad de la población para que puedan reunir dinero para pagar rescates de personas secuestradas en México. Entonces, y eso tiene una cobertura mediática. Entonces, y nosotros estamos normalizando que las personas sean secuestradas y que las personas estén teniendo que reunir dinero para que puedan pagar a criminales por liberar a las personas, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los estados
cuando públicamente se sabe el nombre de las personas que están secuestradas, ¿dónde están las investigaciones? Y esto no es de estos últimos años. Lo que es de los últimos años es la visibilidad con la cual, lo visible que es el hecho de que las personas tienen que recolectar dinero. Pero hace muchos años nosotros estamos viendo esta actividad criminal donde los estados están venciendo a esa captura de territorios, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Porque entonces significa que también, volvemos a lo mismo, hay una respuesta sólida en cuanto a lo que es la criminalización de poblaciones migrantes, pero no hay una respuesta sólida a la lucha contra el crimen organizado que se está lucrando de estas poblaciones. Sí, licenciado Fernando Castro, en Guatemala, ¿qué están haciendo? Porque... Bueno, el gobierno de Guatemala hace pocos meses hizo una modificación para lo que es el tráfico de personas, elevando las penas y lo que eran los de cárcel, y en ese sentido también las penas económicas. Pero esto ha motivado también que las personas, por su misma necesidad, estén incrementando el pago a lo que son el viaje hacia los Estados Unidos. Y eso es preocupante, porque también el mismo hecho ha sido que las personas tienen que viajar en condiciones infrahumanas, como se ha mencionado, pero aparte de eso también arriesgar por tratar de evadir los puestos de registro que existentes, y en esta situación ha hecho que sea más peligroso el viaje migrante. Es importante destacar que realmente las instituciones vinculadas al tema migratorio en Guatemala lamentablemente no desempeñan el papel que debería hacer, y como podría establecerse campañas de orientación sobre los peligros de la migración, y en este caso específicamente también lo que es las altas temperaturas existentes en la frontera sur de Estados Unidos, para evitar una mayor consecuencia de otro caso de que sean encontradas personas fallecidas dentro de contenedores. No solo contenedores, sino que también dentro de tambos para agua, en condiciones sumamente complicadas. El estar dentro de un contenedor realmente es una situación asfixiante, que en esta misma situación provoca el mayor riesgo de pérdida de vida. Yo creo que es importante realmente trabajar en conjunto en los países centroamericanos con lo que es México y Estados Unidos para poder encontrar el apoyo para lo que le mencionaba en un momento determinado, encontrar parte de la solución en la generación de empleo. En este caso, para mí es una oportunidad muy grande que los gobiernos de Guatemala, Salvador, Honduras y México pidieron a la CEPAL el desarrollo de un programa, y en este se fue presentado en el año, hace pocos meses en la Cancillería mexicana, en donde se ofrecen más de 45,000 millones de dólares en 114 programas y 114 proyectos. Entonces, en este caso, pues sería una forma de poder generar empleo y arraigar a las personas, porque lo que buscan es el empleo, es la necesidad de poder sostener a sus familias, y vemos esa gran cantidad de personas que realmente necesitan cómo sostenerlo, y a raíz de lo que son las problemáticas como fue el Stan, el Mitch, los huracanes Eta y Iota, y lo que es la pandemia de coronavirus, pues ha promovido la pérdida de empleos, la falta de desarrollo, y esto ha generado el buscar una oportunidad mayor en lo que es en Estados Unidos. Pero recordemos que las situaciones, y que se debería enfatizar, es que no han cambiado, que la situación continúa de no permitirse el ingreso, y también enfatizar, que eso sería una recomendación, el hecho de poder manifestar que para poder llegar y darles el asilo en Estados Unidos tiene que tenerse un miedo creíble, que la situación de lo que es pobreza y la falta de empleo no son requisitos que van a ser validados,
y por esa misma razón vamos a estar viendo mayor deportaciones a los países centroamericanos el intento de estar llegando de cientos de miles de personas. En este caso es impresionante, y en el sentido que no va a terminar si no se ponen un cambio sustancial en lo que son en los países para generar empleo. La Cancillería de Guatemala, México, Honduras y El Salvador, ¿qué han hablado? Bueno, nosotros estamos en coordinación permanente desde el inicio de este gobierno. Ahora estamos trabajando ya con el gobierno de los Estados Unidos para ver la repatriación de estas dos personas que hasta ahora se han identificado que son hondureños. Hay que recordar que todavía hay gente que está en el hospital, pero bueno, se confirmaron 2, 7 guatemaltecos y los demás son ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Hasta ahora ese ha sido el nivel de coordinación. Hemos enviado nuestra información dactilar para el tema del registro. Ya es una práctica que hemos empezado a desarrollar de manera constante, y es mandar la información para que las autoridades, ya sea de Estados Unidos o de México, puedan identificar a las personas y podamos saber rápidamente si son o no ciudadanos de Honduras. Una cosa importante, Raúl, es que, como lo decía la señora invitada, recientemente acabamos de firmar el acuerdo en Los Ángeles. El tema de la parte migratoria fue el eje central de la Cumbre de las Américas. O sea, entendemos que el problema migratorio es latente y que es profundo. Eso lo saben todos los hondureños que tienen un familiar o que están en el proceso de irse o que han retornado al país. Yo creo que encontrar, y creo que aquí se han dicho dos cosas que son importantes. Casi siempre que hablamos del tema migratorio, hablamos sobre el tema de generación de empleos y mejores condiciones, y eso hay que hacerlo, sí o sí. Si no hacemos eso, no va a frenarse el flujo migratorio. Si no generamos empleos, si no generamos oportunidades, si no generamos pues capacidades en el desarrollo agrícola para que la población del área rural tenga que comer y tenga con qué vivir, no vamos a resolver el problema. Sin embargo, creo que hay un hecho que hay que señalar, que es el tema de enfrentar el problema de la trata de personas. Yo no puedo entender cómo la gente asume que es normal que un grupo de personas se haya muerto asfixiada en un vagón de un camión, y que ese vagón de ese camión tenga ciudadanos guatemaltecos, hondureños, mexicanos, y que estuviera en territorio de los Estados Unidos. Creo que nos pone todos adentro de la discusión. O sea, todos tenemos una responsabilidad en esto, pues, porque desde los países que somos, de donde vienen estas personas, hasta el país donde se descubren estos cuerpos. O sea, son redes internacionales, son redes criminales. Recientemente hubo un escándalo por el tema de Marruecos, que había un barco que fue encontrado en las costas europeas con migrantes africanos, y eso fue una noticia que le dio la vuelta al mundo por una crisis humanitaria. También pasa con la gente que está huyendo de Ucrania hacia el resto de Europa. La diferencia del enfoque es que a esta gente se le llama refugiados políticos, ¿no? Y a la gente migrante que viene de Centroamérica no se les da esa categoría, y tampoco logran tener ese gran impacto internacional a nivel mediático. Son seres humanos iguales, y muchos sí están huyendo por razones políticas. Muchos sí están huyendo porque en estos países grupos políticos se dedicaron a saquear estos países y empobrecieron a estos países y generaron violencia en estos países. Entonces, ver esa doble moral a mí me hace ruido, ¿no? Que en el otro lado del Atlántico son refugiados políticos y refugiadas políticas y son crisis humanitarias, y aquí veamos como un hecho prácticamente normal que aparezcan en un mes un grupo de personas en un vagón de un tren y que un mes después aparezcan en un camión, ambos adentro del territorio de los Estados Unidos. Creo que deben ser esfuerzos en conjunto entre todos los gobiernos, por una parte, como ya dije, para resolver las condiciones que generan esta migración, pero otra cosa también para enfrentar y desmontar estos grupos que son criminales, que tienen grandes poderes transnacionales y que pueden hacer tráfico de personas desde Honduras hacia los Estados Unidos, y que, como ya dije en mi primera intervención,
se están completamente deshumanizando y a la gente por la necesidad está cayendo víctima de estas redes. Yo creo que hay que enfrentarlo y hay que entenderlo como una responsabilidad conjunta de todos los estados de la región y entender que la única manera de encontrar respuestas y soluciones es con estrategias conjuntas. Fernando José Redondo Caballero, Margie, Tamara Paz, Alejandro Miguel Andino Caballero, jovencitos. Abogada. Bueno, yo quisiera tomar las palabras del vicecanciller porque precisamente es la oportunidad para tener una claridad sobre el tema de política en general con respecto a lo que es la migración. Creo que han sido reiterados los espacios con otros funcionarios porque hemos compartido este foro hablando por mucho tiempo sobre el tema de migración y siempre ha estado ausente el tema de política, ¿no? Y lo que ha estado presente ha sido la reacción a la coyuntura, ¿no? Hoy día, por esta tragedia, estamos hablando sobre soluciones, estamos hablando sobre propuestas, sin embargo, no hay una claridad sobre política en el sentido de poder tener yo diría, una discusión a nivel de los países, dado que hay una responsabilidad, una corresponsabilidad que también han sido reiterados en foros internacionales sobre la gestión de flujos desde los países que generan migración. Aquí estoy hablando en el caso del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, de tal manera que haya una soberanía, yo sigo diciendo una independencia, una soberanía en lo que es la forma como Honduras, Guatemala, El Salvador ven las respuestas al fenómeno de la gestión de flujos migratorios. Pero por otra parte es las interlocuciones que de manera bilateral países como Honduras tendría con México, con Guatemala, con Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con la obligación de protección a estas personas. Creo que en ese sentido nosotros todavía no tenemos concreto, no tenemos una claridad sobre cuál es la dinámica, ¿no?, de trabajo y es este momento también, vicecanciller, para que podamos entender cómo se trabaja el tema de política, porque sabemos y los que seguimos mucho las páginas de la Cancillería, los que seguimos mucho en terreno también las acciones que se están haciendo por parte de las diferentes instituciones y donde lamentablemente en temas como la migración en tránsito el protagonismo lo tienen las organizaciones de sociedad civil, la cooperación internacional y aún hay una ausencia del gobierno o ha habido una ausencia de los gobiernos. Entonces yo creo que también esto es importante porque también esto llama a recordar que hace muchos años, para quienes hemos trabajado desde hace más de 20 años la temática migratoria, han habido espacios de interlocución entre Estado, entre organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional, donde las discusiones, donde los planteamientos son amplios, pero se han abandonado esos espacios. Yo creo que también es la oportunidad, si no se tiene en perspectiva el trabajo de política, pues también hacer esta convocatoria abierta para trabajar todos los temas de migración. Ya aquí también se ha reconocido que debido a las reacciones a coyuntura, también han habido respuestas atomizadas al tema de desplazados, al tema de migrantes en tránsito, al tema de migrantes retornados, pero no ha habido una confluencia. Yo creo que en ese sentido, yo se lo voy a comentar al vicecanciller, desde el año 96, la Cancillería tenía un espacio que se llamaba la Comisión Interinstitucional sobre Migraciones y era un espacio que básicamente se convocaba desde la Cancillería y se convocaban a todas las organizaciones y otras instituciones del Estado. Debido a que actualmente, dadas las reformas que han tenido y las nuevas leyes que se han emitido,
hay una responsabilidad compartida en temas de migración entre la Cancillería, migración y bueno, y en temas específicos tenemos por ejemplo el caso de la DINAP, donde tiene un mandato también específico con población niñez migrante. Me parece que hay que trabajar desde esa perspectiva, ¿no? De cómo organizarse primero dentro de las instituciones del Estado y cómo crear esos espacios de interacción donde no solamente sea la ejecución de un programa, la ejecución de un plan, estamos hablando de una política, de un fortalecimiento de la institucionalidad pública para que también sea mucho más fácil y más fluido la discusión con otros gobiernos, ¿no? Porque pues también si nosotros no tenemos ordenada nuestra casa, va a ser muy difícil que pretendamos hacer propuestas si tampoco sabemos qué es lo que vamos a hacer aquí dentro. Sí, bueno, comentarle que un poco la estrategia o la política que usted pregunta tiene, yo voy a decir algunas cosas que estamos trabajando, no necesariamente tienen un orden de prioridad, son cosas que se están haciendo, digamos que en conjunto. Lo primero que hicimos fue tratar de preparar al Estado, al gobierno de la presidenta Xiomara Castro ante el problema migratorio. Y eso es algo que venimos viendo desde la campaña, desde la transición sobre todo, y al inicio del gobierno. Se crearon instancias nuevas, por ejemplo, el Congreso Nacional de la República no contaba con una comisión especializada en temas migratorios, hoy la tiene, la preside el compañero Bartolo Fuentes. En efecto hay un espacio de la Cancillería que es una mesa interinstitucional, que la idea es convocarla de manera mensual y coordinar DINAF, Cancillería, Policía, etcétera, ¿no? Todo lo demás. Sin embargo, aunque estábamos haciendo eso, fue apareciendo como una necesidad urgente ver al Estado de Honduras en el trayecto migratorio en estos países. Y eso fue evidente por la cantidad de reclamos que estábamos recibiendo de parte de nuestros consulados. Solo para poner un ejemplo puntual de algo que estamos haciendo hoy en día que no tiene nada que ver con el tráfico migratorio, pero tiene que ver con nuestra presencia en otros países. En la zona sur de Honduras, en el Golfo de Fonseca, tenemos varios pescadores que están pidiéndonos apoyo porque cuando cruzan aguas nicaragüenses les quitan las lanchas, los detienen un rato y los sacan, ¿verdad? Y eso es histórico. Eso es histórico. Entonces, el Estado de Honduras tenía un consulado en Chinandega, se cerró hace 8 años y ahora hay que volverlo a abrir para tener presencia ahí. ¿En qué cambia cuando hay un consulado cerca, una autoridad hondureña cerca? Cambia en que los hondureños, en el tránsito migratorio, quienes hayan estudiado el tema, saben que son de las poblaciones más vulnerables porque son de los que viajan con menos plata, son los que están menos articulados, son los que tienen menos ONGs, bueno, antes, ahora están cambiando un poco eso, que estuvieran pendientes de ellos y ellas, y son los que tienen menos acompañamiento de su gobierno en el transcurso del tránsito migratorio. Yo crecí como familia de migrantes en los Estados Unidos y uno se movía alrededor de las lógicas migratorias de El Salvador y de México, porque Honduras no existía. Honduras hasta ahora empieza a tener alguna presencia más fuerte. Entonces, ¿eso a través de qué es? A través de nuestros consulados, de presencia de nuestras organizaciones y del acompañamiento de parte del Estado. Entonces, una de las cosas que hemos hablado ya con México y con los Estados Unidos y también con España es aumentar la presencia del Estado de Honduras en la atención de los derechos de la población migrante. O sea, que si un hondureño está en una situación peligrosa, digamos, en la que tiene dos opciones, o cae víctima de trata de personas, o se sube a un vagón en el que probablemente va a morir asfixiado a 200 kilómetros de la frontera de los Estados Unidos con México, tenga alguna autoridad a cual acudir para pedir alguna especie de acompañamiento, de resguardo, de apoyo, de lo que sea. O sea, que la gente no se sienta que está solo. Obviamente nosotros como Estado, sin interferir en las políticas migratorias de otros países, sin impulsar a cometer actos ilegales, sin romper la ley de los otros países, pero sí acompañando a nuestra población. Entonces yo diría que un elemento importante es el tema de la mayor presencia del Estado, que lastimosamente no estaba, no ha sido así, tener presencia, que esa presencia esté acompañada de una noción de los derechos, que esté acompañada de que
los funcionarios públicos estén pensando y estén conscientes en cuáles son los derechos de la población, o sea, que el funcionario que sea cónsul o vicecónsul o lo que sea, no esté pensando en sus privilegios o esté pensando en que tiene un cargo que está bonito, sino que está ahí, que su presencia ahí es para garantizar los derechos. Hace falta mucha educación en el cuerpo diplomático de Honduras, hace falta mucha educación a los funcionarios hondureños de entender los derechos de las personas. Nosotros tenemos denuncias de algunos consulados en la que funcionarios hondureños le dieron información al Homeland Security o al ICE sobre hondureños en situación irregular en los Estados Unidos. Y esas cosas que hemos recibido de hondureños que han sido retornados y que señalan a responsables como partes a algunos funcionarios anteriores que ha tenido la Cancillería. Entonces, presencia, conocimiento pleno sobre el tema de los derechos, seguimiento a los casos, coordinación, como usted ya bien dijo, activar estas instancias que estamos creando para trabajar en conjunto y de manera regional, mesoamericana, en conjunto con los Estados Unidos, crear estrategias, porque como ya dije, esas imágenes que vemos ahí, lo que demuestran es que hay redes criminales que no estamos enfrentando. Usted pregúntele a un migrante. Yo tengo varios ahí que son amigos míos que han retornado, que están en Estados Unidos, que les cuenta cómo a vista y paciencia de las autoridades de todo el trayecto hay redes criminales y hay zonas como que donde hay un foco, ahí no pasa nada, pero donde está oscuro pasa de todo. Entonces no podemos seguir creyendo que vamos a enfrentar un problema de problemas humanitarios si no queremos poner la mirada donde no está el foco encendido y donde están pasando las cosas, que a plena luz del día pasan cosas lastimosamente como esta. Licenciado Fernando Castro Molina, dígame, ¿y en Guatemala cómo se mueven esas redes? Porque entiendo que hay coyotes aquí en Honduras, en Guatemala y muy organizados en México que piden extorsión, que asesinan gente. Y como decía el vicecanciller, cómo aparecen ese montón de gente en los furgones. Los gringos también ahí fallan, indudablemente. ¿Cómo visualiza usted esa red de tráfico de personas? Bueno, realmente veamos que muchas veces los servicios que están ofreciendo los coyotes los hacen por redes sociales o hasta por estaciones de radio, o son dentro de la misma comunidad en donde ya saben que las personas van a ser trasladadas y efectivamente van a llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Es por eso que realmente es importante que el Ministerio Público pues accione en una forma mucho más drástica para poder dar con estas personas, pero hay que resaltar que el mismo coyote dentro de sus comunidades son vistos como héroes por llevar a esta gente. Y en ese sentido, pues las mismas comunidades los cubren. En el recorrido que he hecho yo en varias ocasiones, se da cuenta uno de que en el transporte público va una serie de personas de varias nacionalidades, entre ellas centroamericanas, en donde ya está confabulado con la presencia policial de dejarlos pasar. En un momento determinado las autoridades los detienen y los bajan, pues entonces se comunican con jefes de otras instituciones para poder liberarlos, y la camioneta que viene atrás o es el transporte público, pues ya los suben, los empiezan a dejar en lo que son poblaciones cercanas a lo que es la frontera, en donde ya están contactadas personas de hospedajes para poder resguardarlos. Y es impresionante ver la estructura pues administrativa que tienen, tanto de organización, para poder trasladar en lo que son, como mencionaba, más de 740 puntos ciegos, en lo que es Carmen Chan, frontera con Guatemala. Uno ve diariamente en las noches más de 1,500 personas que están abordando lo que son camiones o lo que son contenedores, y en ese sentido pasan porque están las autoridades mexicanas en determinadas, hay de todo, los dejan pasar y realmente no hay puestos de registros. O sea, si nosotros vemos la cantidad de personas que se han movilizado a través de Guatemala, provenientes de Centroamérica y América del Sur y del Caribe,
es mínima la cantidad que ha sido capturada. Y en ese sentido comparto totalmente lo expresado por el viceministro de que es necesario tener más consulados para poderle brindar la atención necesaria. Porque en mi experiencia en México, yo presenté 14 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones por parte de las autoridades, ¿no? Ya sea de migración, federales, estatales, y en ese sentido no son muchas las que se presentan, y eso es imposible. Hacía una pregunta en un momento determinado a gente que estaba del consulado de Guatemala en varias partes por 20 años, y se mencionaba que no habían presentado ninguna denuncia. Eso es imposible. Realmente no es concebible ver que hay situaciones que se dan de violaciones de derechos humanos y en ese sentido, pues, planteárselas a las autoridades para que en este caso, pues, se vayan corrigiendo, porque como mencionaba Talí, realmente debe verificarse la autoridad consular, el derecho y la protección hacia sus connacionales. Y eso es sumamente importante, porque muchas veces las autoridades se vuelven complacientes con las autoridades mexicanas, y eso no debe ser. Realmente es sumamente importante que la red consular se vaya incrementando de los países, tanto de Guatemala, Salvador y Honduras, porque en el caso de Comitán de Domínguez, por decirles un ejemplo, no existe lo que es una sede consular hondureña, y realmente es un flujo migratorio bastante grande que llegan de personas provenientes de Honduras a través de lo que es Huehuetenango. Yo pienso que en ese sentido vale la pena, y de verdad felicito a la Cancillería hondureña por cambios que se están realizando. Es difícil, pero que sinceramente es de mencionar. En el caso, no viene en este momento, pero ya la facilitación de un pasaporte electrónico realmente es un avance muy grande que debería tener Guatemala, ese ejemplo de trabajo. Sinceramente los felicito, y sobre todo la recomendación de incrementar el número de consulados y sobre todo las denuncias que se deberían de presentar por parte de las autoridades, requiriendo las informaciones mensuales de este trabajo que se vaya haciendo. Sí, voy a ir a una pausa recordando que Alejandro y Miguel Caballero, si colocas por favor la foto de los muchachos que lamentablemente han perdido la vida. Alejandro y Miguel Caballero eran originarios de Las Vegas, Santa Bárbara. Margie era esposa de Alejandro. Estos tres jóvenes son los migrantes hondureños muertos en ese tráiler en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Sí, Fernando y Alejandro eran hermanos, tres jovencitos hondureños que lamentablemente han muerto, al igual que personas de México, o más los mexicanos muertos. Se habla de 27 y también hermanos centroamericanos de Guatemala perdieron la vida desgraciadamente en Texas. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El presidente estadounidense Joe Biden declaró que las muertes de los migrantes que estaban en la parte trasera de un camión remolque en Texas eran horripilantes y desgarradoras. Aunque se siguen investigando los detalles de lo sucedido y el Departamento de Seguridad Nacional encabeza la pesquisa, los reportes iniciales indican que la tragedia fue causada por traficantes que no tienen consideración por las vidas que ponen en peligro y explotan para ganar dinero, declaró Biden en una declaración poco después de llegar a España para la cumbre de la OTAN. Añadió que explotar a individuos vulnerables por dinero es vergonzoso, al igual que son las politiquerías relacionadas con cualquier tragedia, y mi gobierno continuará haciendo todo lo posible para impedir que contrabandistas y traficantes se aprovechen de personas que tratan de ingresar a Estados Unidos en los puntos de entrada. Al menos 50 personas murieron luego de ser abandonadas en la parte trasera de un camión remolque en San Antonio, Texas, y las autoridades declararon que muy probablemente eran transportadas como parte de una operación de contrabando humano. Este ha sido un informe
para la entrevista. Muerte desgarradora, dice el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que por cierto ayer Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, anunció que se va a volver a lanzar Biden y que ella va a ir en la fórmula nuevamente de vicepresidenta. Pero ojalá que Biden, como decía, salir los Estados Unidos, ¿cómo es que llega tanto? Ahí los gringos fallan también, porque ¿cómo es que logran meterse tantos migrantes a los Estados Unidos? Estoy pensando en esa gente que murió en el contenedor. ¿Se imaginan estar ahí encerrados en ese contenedor? ¿Cuánta gente murió? Bueno, recordemos que esa frontera, aparte que es una frontera muy compleja, yo no quisiera especular, pero pues también el tema de corrupción está en todos lados, ¿no? Y habría que ver un poco, indagar sobre qué es lo que pasó, más allá de específicamente el tema de las muertes, es qué pasó, ¿no? O sea, cómo es la forma en la que se opera. Estados Unidos también lidia todos los días con el crimen organizado y volvemos a lo mismo. Yo quisiera un poco recordar hace algunos programas que estuve por acá, que es muy difícil todavía tener en el imaginario el tema de los coyotes, que son los vecinos, que son los buenos amigos. Aquí estamos hablando de redes de tráfico, aquí estamos hablando, cuando usted escucha testimonios de personas que ya que saben que básicamente contratan una red, ¿no? Y lamentablemente yo creo que también dentro de las campañas de información hay que también agregar la manera, ¿no?, en la cual operan y los riesgos, ¿no?, que supone todo esto, ¿no?, de quitar un poco la idea del buen vecino, de quien quiere ayudar. Yo creo que eso ha venido siendo de una u otra manera contraproducente, porque pues estamos hablando de crimen organizado, ¿no? No es así como lo vemos ahora, ¿no? Y en ese punto, aquí estamos hablando de delitos transnacionales y volvemos a lo mismo, las respuestas que tienen que haber de coordinaciones entre los estados, de tal manera de que haya esa lucha frontal contra el crimen, pero que realmente no se criminalice al migrante, porque vuelvo y repito, parece que las respuestas enérgicas han sido contra las poblaciones migrantes. Lo que vemos en la frontera sur de Estados Unidos en este momento, el año pasado que llegaron a 1.7 millones Estados Unidos de detenciones y en esa frontera, pues ya sabemos que Estados Unidos está tomando sus medidas para evitar que las personas ingresen, pero por otra parte también las redes criminales no van a dejar de innovarse, no van a detener su negocio, y por lo tanto pues hay que ir adelantando, ¿no?, cada una de estas acciones que se van a ir teniendo, o esas estrategias por parte del crimen. El tema de captura de territorios, el tema de la eficacia que tiene que haber en la investigación, en la persecución de estos delitos, pues tiene que ser realmente, digamos, activo, ¿no? Tiene que ser realmente eficiente, y en ese sentido, pues también nosotros en el caso de Honduras sabemos que hay muchísimos retos con el tema de investigación, hay muchísimos retos con el tema de recuperación de confianza e institucionalidad pública, entre esos pues también el tema de la policía. Es algo que también ha sido reiterado, ¿no?, de algunas denuncias que hay, incluso de los propios migrantes, no solamente de los que están en tránsito por nuestro territorio, sino también de las personas hondureñas migrantes que hacen la ruta, que emprenden la ruta, y que en Ocotepeque, en Sinuapa, en diferentes lugares pues han tenido eventos donde lamentablemente pues la policía prácticamente los ha extorsionado, ¿no? Y yo creo que pues la vez pasada que estuvo aquí
el director de la policía de frontera, pues él mencionaba sobre la confianza que tiene en su personal, pero realmente yo creo que con base en las denuncias, con base en sabiendo la deuda que existe en este país con el tema de investigación y los casos en la impunidad, pues habría que también ahondar un poco más sobre ese rol, ¿no? Y en la medida que las autoridades no sean eficientes, pues también vamos a nosotros a contribuir como Estado a que estas redes de tráfico también continúen operando de manera impune. Así es. Hay un tema de política también, de percepción política. Yo vengo de ser reportero muchos años y me ha tocado cubrir por más de una década la ruta migratoria y ver cómo se va precarizando. Me ha tocado conocer la ruta de los migrantes en México, de los que por Tabasco o Hidalgo inician el camino en la bestia. Me tocó conocer cuando los Zetas eran dueños y señores y ver cómo los Zetas también fueron decayendo y apareciendo en otras redes. Y como les decía, la población hondureña es altamente vulnerable. Por eso las caravanas, ¿no? Las caravanas son una respuesta a esa vulnerabilidad. Poblaciones guatemaltecas, salvadoreñas o mexicanas tenían un mejor estatus, o sea, dentro de la precariedad, dentro de la miseria, dentro de la violencia. Guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños tenían mejores condiciones que los hondureños. Los hondureños, en el marco migrante, era la población más relegada. Ahora hay haitianos, hay africanos, hay otras poblaciones que son parte, que también están en una situación bastante precaria. Pero la población hondureña viene pasando por varios años ya en una precarización acelerada de su condición, de cómo se les ve, de cómo se les trata. Hay una política, obviamente, en esto. El gobierno anterior, el régimen que estuvimos durante 12 años en este país, se dedicó con grandes esfuerzos en mentir y en lavarse la cara y en ocultar los datos y en buscar políticas distintas. Por eso es que nosotros escuchábamos anuncios en la radio hace un año que, como ya dijo la señora Valladares, criminalizaban al migrante, ¿no? Y le decían: no se vaya, no sea una mala mamá, no sea un mal papá, no mande a sus hijos a la migración, como que fuera una decisión con alevosía de parte de la gente de ponerse en peligro, no una decisión desesperada en un contexto en el que vivíamos y en el que vivimos todavía. Nosotros como gobierno y la presidenta Xiomara Castro no tienen ningún problema de decir que aquí hay una crisis humanitaria y que aquí hay una crisis política y que somos herederos de un saqueo brutal a parte del Estado. Solo para ponerles un ejemplo, el vicecanciller Antonio García, que es el encargado de consulares y migratorios, y el canciller Reina, han tenido que dedicar esfuerzos enormes solamente para ir a ver la situación de nuestros consulados en los Estados Unidos, México y España. Solo para ir a evaluar cómo están las cosas. Porque además tenemos una Cancillería que hereda un servicio exterior que viene con la lógica de los 12 años anteriores. Poca atención a la gente más pobre, poco... Sí, me acuerdo de algo, porque también ese anuncio lo pagaban los norteamericanos. Sí, era una política en la que el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos prácticamente señalaban como responsable al migrante y le decían: usted es un irresponsable por ser un mal papá, usted es un irresponsable por ser una mala mamá, sin ver las condiciones de fondo de eso. Yo por eso quiero señalar que creo que de parte del gobierno de Honduras sí hay un cambio en la política de entender que hay una crisis humanitaria detrás de esto. Cuando un hondureño va a la frontera de Tijuana y dice: yo quiero asilo, yo quiero refugio, porque yo soy perseguido en mi país, porque en la colonia en la que yo estoy hay algo que se llama las maras, que me corrieron a mí con toda mi familia y si yo regreso me van a matar. Pero como el gobierno de Honduras, por lavarse la cara, mentía y tenía una posición, el jefe de migración de los Estados Unidos le dice: no, su país es un país de renta media, le dice. Su país es un país que respeta los derechos humanos, que tiene premio de transparencia internacional. Entonces no podía aplicar al hondureño o la hondureña a un refugio, a un asilo, a pesar de haber sido expulsado por razones políticas y económicas
heredadas de un sistema narcotraficante, corrupto y violento. Entonces hay que cambiar esa política. Nuestros hondureños que están saliendo por cientos son víctimas de una política de exclusión, de violencia y de marginación, y nosotros como Estado, que ahora estamos llegando aquí, no venimos a ocultar la verdad, venimos a decir la verdad y a decir al gobierno de los Estados Unidos que hay responsabilidad de parte del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de México, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras en el tema migratorio, que no solamente es responsabilidad de nosotros por ser el más pobre, pues, sino que hay una lógica regional. Y la otra cosa que tenemos ahora es que Honduras no solamente es un país expulsor, sino que ahora también es un país receptor y de tránsito. Y entonces se pretende que nosotros en la frontera de Oriente con Nicaragua tengamos posiciones como que fuera la Unión Europea, porque vienen gente de África y del Caribe. Nosotros somos un país profundamente empobrecido. Entonces, que nos digan a nosotros ahora que tenemos que resolver ese problema solos, es bastante injusto, ¿no? Es como cuando decían que éramos el tercer país seguro. ¿Tercer país seguro de qué? Si aquí es el país expulsor, ¿el país seguro de dónde? Nosotros, ¿cómo vamos a darle refugio a la gente? ¿Cómo le vamos a dar asilo a la gente si éramos el país que estaba expulsando a la mayor cantidad de personas en la región? Sí, en Guatemala, licenciado Fernando Castro Molina, ¿cuál es la posición del gobierno del doctor Yamatei? Por cierto, recuerdo cuando fue Kamala Harris, hubo alguna fricción ahí, el doctor Yamatei le dijo sus cosas, ahora no fue a la Cumbre de las Américas, igual no fue la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y algunos congresistas se refirieron a eso, de la no presencia de Guatemala, Honduras, México, los países del Triángulo Norte, y es cierto que el año pasado y el antepasado nombraban Honduras, Guatemala países seguros, a El Salvador, y eso sí estoy de acuerdo. ¿Seguros de qué? Si todo el mundo quiere agarrar, que toda la gente quiere agarrar para los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición y la situación del gobierno de Estado de Guatemala con el de los Estados Unidos? Efectivamente, el mismo hecho de que no haya participado en la cumbre realizada en California, pues también vemos que fue representado por el canciller guatemalteco, y en ese sentido pues fue suscrito los convenios que fueron acordados, y de esta cuenta pues no comparto lo que hace mención de que no son vinculantes. Yo creo que es una responsabilidad del gobierno de Guatemala poder implementar aspectos que sea de beneficio para la protección de la migración específicamente. Uno de ellos es el sentido de realmente establecer una política migratoria, como lamentablemente no se ha hecho desde el 2016, que hace falta en Guatemala, y que las autoridades correspondientes pues fueron una irresponsabilidad de no hacerlo. El hecho también, aprovechando de la presencia del viceministro, pues tomar en cuenta que en un momento determinado el número de retornados hondureños en tránsito por Guatemala de enero al 23 de junio han sido más de 16.500 personas, pero realmente es importante señalar que valdría la pena, y en ese sentido restablecer lo que era el convenio de repatriación segura suscrito entre Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua con México, porque es muy lamentable que así como en el caso cuando fueron retornados de Guatemala a México de Estados Unidos, más de 24,000 personas de los países centroamericanos pasaron. Yo creo que es una situación en la que debe restablecerse para poderle brindar la protección necesaria. Y como mencionaba usted en un momento determinado, las fricciones que han habido de parte del gobierno, yo creo que debe caminarse en una forma conjunta, porque debe encontrarse la solución necesaria por parte de los gobiernos en lo que es el tema migratorio. Tanto como mencionaban Honduras, Guatemala y El Salvador, pues son expulsores, y en ese sentido pues está quedando, lo más preocupante también es sin fuerza laboral, que lo más valioso es la juventud, que son grandes proporciones de menores que se están yendo a lo que es un intento de llegar a Estados Unidos. Y en ese sentido, perdone, solo va a hacer una observación el canciller también, al vicecanciller,
que pueda hacerse una investigación sobre lo que es la denuncia que hizo el Bloomberg Government, en donde se da a conocer la explotación de menores migrantes que han sido entregados a patrocinadores tanto en Alabama como en Oregon, y en ese sentido, pues tal vez hacer el requerimiento a la directora de la Unidad de Persecución de Trata de Personas del Departamento de Justicia, que es la señora Hilary Axam, para poder ver que es un tema que debería preocupar a los gobiernos, el hecho de que pues estén siendo explotados, y que no es aceptable que una persona se haga cargo de 200, 300 menores y en ese sentido pues aparezcan que están siendo violentados sus derechos humanos al ser explotados en lo que son las procesadoras de carne. Perdone, es un tema que a mí me ha preocupado, y aprovechando la oportunidad es para poder señalarlo en esa preocupación, que fuera una forma conjunta de los gobiernos de requerir a través de cartas diplomáticas los resultados de estas investigaciones, porque es más que seguro que hay niños tanto de Guatemala, Salvador y Honduras en esta explotación laboral. Abogada Solí. Bien, yo creo que un poco para encauzar el tema hacia lo urgente, la política migratoria, han habido muchos esfuerzos por trabajar el tema de política, y creo que esto que ha propuesto, esta iniciativa que acompañó la OIM de trabajar un documento de política, que sabemos que según lo que nos informó la misma Cancillería en su momento, un evento que hubo sobre la entrega de este documento de política por parte de la OIM, creo que sería importante agilizar ese proceso para nuevamente, digamos, abrir una discusión en las revisiones que se tengan que hacer, porque, bueno, la política fue diseñada para el tema de gestión de flujos desde origen, tránsito y destino, ¿no? Y en ese sentido, pareciera que es uno de los primeros pasos que se deben de hacer. También por el hecho de que el proceso constituyó no solamente el levantamiento de información a través de consultas a diferentes sectores, sino también porque hay todo un acumulado digamos, de análisis alrededor de marcos normativos, que me parece nuevamente, y esto se lo quiero dirigir al canciller, ¿no?, sobre esa necesidad de ver realmente todo lo que existe alrededor del tema de la respuesta, y la necesidad de poder, digamos, organizar, ¿no?, bajo el contexto actual y bajo las necesidades. Y él mencionaba la creación de la Comisión de Migración en el Congreso Nacional. Pues yo creo que la comisión también necesitaría mucho el acceso a este documento, porque pues en el tema de marcos normativos pues entendemos que hay un proceso, ¿no?, de análisis de ese marco normativo, y se quieren presentar iniciativas y se quieren acompañar las propuestas que tenga el Ejecutivo, pues lo mejor sería que hubiesen, digamos, este cruce de información, porque pues en el evento que habíamos ido, no sé, el diputado Bartolo, si en el momento que también estuvo la diputada Ligia Ramos en esa ocasión, pues ellos dijeron de manera pública que no habían tenido acceso al documento, y pareciera también importante el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo puedan trabajar, dada la creación de esta Comisión de Migración, de manera conjunta. Digo esto también porque, volviendo al punto de la situación en la frontera oriente, cuando se presenta esta, entre comillas, denominada amnistía migratoria, pues no fue una iniciativa de la Comisión de Migración, fue una iniciativa de un diputado que no pertenece a la Comisión de Migración, y finalmente quien emite el dictamen es la Comisión de Finanzas, ¿no? Entonces, también aquí era, todos nos preguntamos por qué no se presentaron iniciativas desde la Comisión de Migración, qué pasó ahí. Eso también nos genera un poco de dudas de la forma cómo se está trabajando y cómo debería de trabajarse de forma coordinada para que todos estos procesos se emitan. Y aprovecho también
la presencia de un funcionario del gobierno para hacer un llamado, ¿no? Yo creo que ya ha sido reiterado desde todos los espacios el llamado urgente. Ayer fueron detenidas más de 100 personas en la frontera, ya de salida en la zona de Occidente, donde estas personas, pues en su desesperación de no tener una atención en Danlí, en su momento que ellos estuvieron en Danlí, pues ellos se subieron a un transporte. Obviamente ya sabemos también que también es algo que está operando. Lamentablemente aquí también se está aprovechando de la tragedia, del drama humano de la migración, y estas personas se subieron a un bus. Al no pagar la multa, pues esas personas fueron requeridas porque no presentaron el documento que comprobaba que habían pagado la multa. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que también aquí falta mucha voluntad política para tomar decisiones. Hasta ahora no tenemos una respuesta del por qué no se ha tomado una acción directa con este llamado urgente al tema de no cobrar esa multa. Naciones Unidas también ha hecho este llamado, y me parece que en ese sentido nosotros necesitamos tener una respuesta sólida de qué es lo que va a pasar. Desde espacios de sociedad civil se propuso trabajar una propuesta para la generación de un corredor humanitario. Estamos claros que esto es algo que va a paliar por lo menos la responsabilidad que tiene el Estado de Honduras con lo que es la protección de derechos de poblaciones migrantes, y ya serán otros temas que sobrepasan a lo que de manera coordinada quiera hacerse con los países, tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Guatemala, pero en el caso de Honduras nosotros tendríamos que tener una respuesta concreta, ¿no? En este momento que nosotros estamos demandando una respuesta a Estados Unidos sobre que haya una investigación y que se pueda realmente identificar a los responsables, pues nosotros también tenemos que ver ese espejo sobre también lo que los migrantes esperan. Hay personas que tuvimos el caso de un bebé que murió porque no tenía una atención en la zona de frontera. Tenemos una persona que también venía en una condición, una persona de nacionalidad venezolana que hace poco también murió porque pues venía en una condición realmente mal de hacer la ruta migratoria, ya había tenido un evento de amenaza a su salud y lamentablemente también murió. Entonces yo creo que en este punto hay cosas que nosotros tenemos que organizar. A la par, el tema de política es algo urgente que se tiene que retomar, y reitero, esto tiene que ser una discusión abierta. El vicecanciller ha mencionado la transparencia, el tener una ventana de información en la cual podamos tener claro sobre cuál es la ruta, ¿no?, que el gobierno ha designado. Lamentablemente hasta ahora en temas de migración todavía no tenemos claridad sobre eso, y por lo tanto yo no sé, y aquí el licenciado Valladares va a decir, yo vuelvo a decir, tiene que haber una estrategia de comunicación, porque yo honestamente con el tema de migración no miro un cambio en lo que es acceso a información. No tenemos publicidad. Usted entra a la página de migración y usted no sabe cuántas personas han sido detenidas en la frontera. Usted mira la página de Conmigo de la Cancillería y uno mira las mismas estadísticas que miraba en años anteriores. Entonces, yo creo que en ese sentido también, si existe esa información y en la medida que todos los que de una u otra manera hacemos intervenciones en temas de migración podemos acompañar procesos hacia el gobierno, pues yo creo que también esta franca transparencia que tiene que haber, y esa obligación también de lo que es el acceso a información pública que se nos tiene que dar a todas las ciudadanas y ciudadanas de este país, pues entonces en ese camino pues quisiéramos que las cosas fluyeran. Sí, me dice el abogado Carlos Padilla, que es criminólogo también. Raúl, buenos días. La problemática de la migración irregular hay que analizarla integralmente, donde ambas partes tienen culpas, causas y efectos. Si las condiciones sociales y humanas fuesen dignas, no existiría flujo de migración irregular de tal magnitud. Si hubiese un nivel de educación otorgado por parte del Estado, no existiría sobrepoblación, paternidad y maternidad irresponsable. Tomando esto en cuenta y más allá de las culpas de administraciones anteriores, donde ningún color político se salva de la responsabilidad, ¿qué está haciendo objetivamente el gobierno de la señora Castro para mejorar las condiciones sociales de Honduras? Vicecanciller.
Bueno, solamente para mencionar el tema del CONAPROM, que es el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante, se reunió justamente este mes de junio, pero como ya lo explicaba la señora Valladares, la instancia que había en los 90 era a nivel general del tema migración. Obviamente el problema de la migración del 96 es muy distinto al del 2022. Yo estoy de acuerdo, deben de haber esfuerzos interinstitucionales más grandes. Sin embargo, hay que entender que es un tema estructural al final, ¿no? Cuando nosotros recibimos la Cancillería, que el tema de la migración era tratado por el gobierno como que fuéramos un país con algún tipo de migración, pero no como lo que somos, ¿no? Que es uno de los principales expulsores de personas del continente americano, sino el que más. Entonces, la política debe ser del tamaño del problema, ¿verdad? La política no puede ser chiquitita si el problema es grande. Como no debe ser grande si el problema es pequeño, porque entonces lo que genera es excesos de burocracia y de gastos de recursos. Pero si el problema es tan grande como el tema de la migración, así debe ser la política. Yo cuando escucho el tema, que lo quiero tocar, el tema de la frontera con Nicaragua, que hay gente que nos dice pues que son expertas en temas migratorios y eso, y nos señalan, insisto, ¿no? Como que Honduras fuera un país realmente receptor de migrantes, ¿no? Como que fuera un país que está siendo hasta racista o xenófobo contra la gente que viene. Si es que aquí la gente se muere de hambre en todo el territorio nacional, en todos los departamentos hay gente que padece de hambre, que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a la educación. O sea, alguien que entra a Honduras y padece de estas calamidades está padeciendo del problema estructural del país. No es una posición de que como usted es migrante no lo vamos a atender. No, este es un país quebrado estructuralmente, que está en un proceso de reconstrucción con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Xiomara Castro ha sido clara y ha dicho, no vamos a mentir, aquí no venimos a decir que ya se resolvió el problema, o porque yo fui para allá, o Tony fue para allá, o el canciller estuvo en tal parte. Ayer el canciller se reunió con el director de la OIM, y eso solamente nos sirve a nosotros para terminar de entender el problema. No vamos a decir, ya resolvimos el problema de los migrantes y ahora hay menos. No, no es cierto. Aquí hay un call center que supuestamente sirve para atender las estadísticas que nos pide la señora Valladares, y para atender al hondureño migrante, y para atender los casos y las citas, y ese call center literalmente le pidieron la plata, creo que fue a Taiwán o Corea del Sur, montaron el call center, contrataron a la gente 2 meses y despacharon a la gente y se quedaron con toda esa plata que saber que se da derecho. Ese call center, si ustedes quieren ir a ver, vayan a Cancillería, ahí está. Lindo se mira, son mesas bonitas y teléfonos y eso, y para estar en contacto con la sociedad civil y eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en operación ese call center. Y necesitamos los recursos y estamos buscando el presupuesto para hacer eso. El tema del financiamiento para el problema de la atención de los migrantes era un fondito que se llama FOSMI, que era además un fideicomiso que se entregaba a la Cancillería para atender a los hondureños migrantes. Y lo que entendían era que había alguien con un papelito que le decía, ¿y usted de dónde viene? Tal, ¿y cómo se llama? Tal, ¿y por qué se vino? ¿Y por qué se fue? Vaya, pues adiós. Era una encuesta de un par de preguntas, y la gente que entraba a las 8 de la mañana estaba saliendo a las 4 de la tarde otra vez por la frontera en Copán o en Ocotepec. Entonces, todas esas políticas no respondían al problema real, porque eran políticas mimetizadas y maquilladas. Nosotros ahora estamos queriendo construir una política del tamaño del problema, y como les digo, llevamos 5 meses, y en esos 5 meses lo que hemos estado trabajando ahorita es en la transformación de nuestros consulados en Estados Unidos, México y Guatemala. Creemos que la presencia del Estado de Honduras ahí va a ser importante. Había otro fondo que en la ley decía que si a mí se me moría un familiar, yo podía ir a la Cancillería a decirle, fíjese que ocupo que me repatrien el cuerpo. Ese fondo, adivinen qué, tampoco existe, porque también lo dilapidaron, porque se lo gastaron, no lo presentaron a la ejecución y ahora no se puede utilizar. Por eso es que la presidenta puso el avión presidencial para traer los cadáveres de vuelta, y todavía hay 40 cadáveres que están en espera, porque hay que traerlos poco a poco en coordinación con el gobierno de México y de los Estados Unidos. Había gente que tenía más de 1 año de haber muerto,
y no lo habían podido traer para acá porque traer a una persona que está entre $8,000 y $10,000. O sea, estamos en un proceso justamente de construir una política del tamaño del problema, pero estamos entendiendo y conociendo que hay problemas estructurales que requieren de dos cosas, porque voluntad política hay, pero lo que necesitamos es presupuesto y capacidad de elaborar estrategias a nivel regional. Y eso nosotros lo estamos planteando como la meta al corto plazo, y esa es la claridad que tiene el canciller Reina, que tiene el director de Migración, y todo bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro. Pero el problema de la migración de Honduras no es que nosotros no le hemos dado seguimiento a lo que venía haciendo los gobiernos anteriores, es que no habían hecho absolutamente nada, y que mucha parte de la sociedad civil se apegó a esa estrategia, se sentaban en una mesa con el gobierno, se daban la mano unos con otros, venía la gente de Estados Unidos, les decía felicidades por el esfuerzo, pero aquí el problema no se resolvió. Otra sociedad civil, ¿sabes qué fue lo que hizo? Acompañar mejor a los migrantes, irse a San Pedro Sula, a caminar con la gente, porque plantear políticas durante 12 años en este país fue prácticamente imposible. Entonces era más humano llevar un chimbo de agua o un paquete de sándwiches, porque ayudaba al menos a unos 3 o 4 personas, que seguir apostándole a eso. Hay que convocar a la sociedad civil, hay que convocar a la empresa privada, Raúl, hay que convocar a la cooperación internacional, porque el problema de la migración de Honduras no es una cosa que pueda resolver solamente el Estado de Honduras de manera aislada. Vamos a la parte final. Quiero agradecer al licenciado Fernando Castro Molina, consultor migratorio de temas migratorios en Guatemala, sus conclusiones y recomendaciones. Gracias, licenciado Castro, por estar esta mañana aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Gracias a ustedes por invitarme. Comparto la visión del viceministro en el hecho de conformar una política migratoria integral, la cooperación entre los países para ver que este es un problema que nos atañe a todos, y también el hecho de solicitar el apoyo a lo que es Estados Unidos y México para poder implementar a través de lo que es el convenio que se suscribió en California para poder generar empleo. Eso es fundamental, y sobre todo el hecho de implementar también lo que son campañas de orientación sobre los peligros de la migración es fundamental. Y el hecho que era la convocatoria esencial de este programa es el tema de lo que fue los riesgos y lamentable deceso de 51 migrantes, en los que debe enfatizarse también las investigaciones por parte del Ministerio Público, así como la Fiscalía General de la República Mexicana y de Estados Unidos, para que en este caso no quede impune, ya que recordemos que hay 2 personas señaladas de nacionalidad mexicana y un estadounidense implicados, que 2 de ellos ya fueron presentados a un tribunal federal, que no aceptaron lo que es los cargos, sino que únicamente que su estadía era irregular. Pero esto debe ser una investigación a mayor profundidad a nivel centroamericano por el tráfico de personas. Muchas gracias, licenciado Fernando Castro Molina, directamente desde Guatemala. ¿Abogado Sali? Bueno, realmente... le vi algo cuando hablaba el vicecanciller Gerardo Torres. Le vi como no vamos a avanzar, porque Gerardo ahí está denunciando que pusieron un call center en la Cancillería que robaron el piso y otras cosas más, y entonces como que estamos... Bueno, nosotros no nos debe de sorprender, dado que hemos vivido en una corrupción lamentablemente que se ha normalizado también la corrupción y la impunidad en este país, entonces no es algo que me sorprenda. Lo que sí me sorprende es el hecho de señalar a las organizaciones de sociedad civil cuando las organizaciones de sociedad civil han sostenido las intervenciones en este país y la cooperación internacional. Yo creo que si revisan los presupuestos, a los cuales pues obviamente tiene acceso, se puede enterar que la mayor parte de presupuestos que se destinan a temas como la migración vienen de la cooperación, no de los presupuestos estatales. Entonces yo creo que también, si esto sirve como un proceso de construcción, habría que analizar el compromiso del Estado con respecto a temas como la migración, sobre todo por la cantidad de migrantes y sobre todo si lo vemos lamentablemente desde la perspectiva económica, sobre la cantidad de remesas que se generan en este país, pues sí hay una gran responsabilidad del Estado con temas migratorios, y en ese sentido ojalá
que se camine de la mano con las organizaciones que son las que han sostenido las intervenciones, son los que han dado la cara, y si no, pues solamente, y seguramente usted lo sabe, vicecanciller, vaya a la zona oriente y vea quiénes son los que están generando la respuesta, las organizaciones. O sea, de hecho, pues qué más que se quisiera tener el acompañamiento de las instituciones estatales para pues dar esa palmadita que dice, ¿verdad? Pero sí, yo creo que si somos un poco en el proceso de propuesta y de construcción, invitar nuevamente a que podamos abrir espacios de discusión abierta con organizaciones de sociedad civil, la cooperación internacional. Aquí hay una responsabilidad de todos en lo que es el trabajo con las poblaciones migrantes, el tema de prevención, generación de empleo, pues es algo que también esperamos que se vaya encaminando a ello. Y por lo tanto, pues ojalá, y yo esperaría que en alguno de los próximos programas en los que estemos presentes, pues ya hablemos abiertamente de esta política, en la cual esperamos que podamos ser invitados para participar en la generación de propuestas. Gracias a la abogada Sally Valladares, especialista en temas migratorios. Cerramos con el vicecanciller Gerardo Torres. Bueno, yo solo quiero decir, y para dejarlo claro, es que en este país ha habido sociedad civil y sociedad civil. Hubo una sociedad civil que se dedicó, como ya lo dije, a maquillar, a acompañar y a darle la mano al gobierno anterior. Obviamente habían fondos que no eran pocos, ¿no?, para hablar de cómo vamos a frenar la migración a través de programas y no sé qué. Esa sociedad civil hoy, ahí andan todavía. Algún día vamos a dedicar un programa para poder platicar, y ojalá que me invite Raúl para eso. Y hay otra sociedad civil, que estoy de acuerdo con la señora Valladares, que es la que está ahí pegada al migrante, que llegaron hasta poner sus vidas en peligro, y yo los conozco, pues, porque me tocó trabajar con ellos y ellas, de irse en el trayecto migratorio tratando de evitar las enormes violaciones que habían en todo el trayecto, desde que sale de Honduras hasta que llega a la frontera con los Estados Unidos. Con ese grupo de sociedad civil queremos trabajar, podemos trabajar. Pero esas políticas mentirosas que decían que había una política, eso no queremos hacer eso. Y sí hay una política, pues, es una política basada en los principios planteados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que pone por primero, antes que cualquier otra cosa, la vida humana y la condición humana y los derechos humanos. O sea, nosotros como Estado, y ya lo dije, sin violentar las leyes de otros países, nuestra principal responsabilidad es con la población hondureña, en Honduras y afuera del territorio. Y vamos a acompañar a la población hondureña de todas formas, y con la mayor solidaridad y con el mayor cariño y con el mayor respeto posible. Y a las organizaciones que quieren... ¿Esa sociedad civil que ha estado en estos años? Es que hay dos sociedades civiles, pues una sociedad civil que estaba hecha como traje de desastre para Juan Orlando, que todo lo que decía le decía así, presidente, y que venían y llenaban los informes diciendo de que había transparencia y de que había incremento. A mí me tocaba ir a Estados Unidos como vocero de la Resistencia Popular, de la Alianza de Oposición, del Partido Libre, y ellos me decían, miren los informes, y esta es la sociedad civil, me decían, miren los informes, dicen que está mejor la educación, que está mejor la salud, que están luchando por la migración, que yo les decía a la gente de los Estados Unidos, el dinero que ustedes están poniendo con sus impuestos, que creen que es para ayudar a frenar la migración, es utilizado para suceder un régimen violento en mi país. Con esa gente yo preferiría no trabajar. Sí trabajar con las organizaciones de sociedad civil que están en el terreno, que han trabajado de la mano con los migrantes, y con ellos y ellas, le voy a tomar el consejo a la señora Valladares, crear un espacio de discusión para crear una política que sea a nivel geoestratégico, pero también a nivel local y a nivel puntual. Porque mientras estamos resolviendo la negociación de la política migratoria de los Estados Unidos con Honduras, todavía hoy en este momento hay gente que está caminando, poniendo su vida en peligro. Entonces tenemos que hacer las dos, tenemos que hacer la política grandota y la política de acompañamiento permanente a la población más vulnerable de este país. Bien, gracias al vicecanciller de la República, Gerardo Torres, a ustedes por su atención. Sigan con Canal 11, que tengan buen día.